Buenos días, a ver qué. Bien, ahora en esta segunda clase nos toca ver el principio de separación de Fisher, pero entonces para explicarles que son varias cosas bastante interesantes. Antes de esto, no sé si para ver si ustedes han oído de el efecto de Fisher en las tasas de interés. Eso se puede haber visto en macro. ¿Alguien ha oído del efecto Fisher? Fisher Effect. Bueno, entonces, si no lo saben, averigüenlo. Fíjense en la Wikipedia, digo, pero quizás lo que les voy a explicar hoy es un poco, tengo que explicarles un poquito de historia para que entiendan el concepto, digamos, lo que está pasando, digamos, este concepto se llama principio de separación de Fisher, que es otra cosa distinta, es el mismo economista. Entonces, básicamente, tal vez así una súper resumida historia económica es la siguiente. La primera revolución industrial se da en Inglaterra en 1750. Adam Smith habla en 1776 de esa primera revolución industrial. Principalmente se da en la parte de textiles, ¿verdad? Donde se logra automatizar la producción de textiles. Las empresas pues empiezan a ser más grandes significa que puede ser que lleguen a 200, 300 personas. Entonces esa es la primera revolución industrial donde se da. Esa revolución industrial es en Inglaterra principalmente. Digamos, el país se hace muy rico inicialmente. Hay una segunda revolución industrial que es la que nos interesa ver ahorita. La segunda revolución industrial tiene que ver con el descubrimiento de varias tecnologías importantes, básicamente dos que son claves, que es el de ferrocarriles, la de, ¿cómo se llama? El telégrafo, bueno, y una tercera que es el acero. Entonces, esta segunda revolución industrial se da en los años más o menos 1820, 1850, donde estas tecnologías empiezan a usarse más fuertemente. Los países digamos, que tienen más preponderancia en esta segunda revolución industrial son Alemania y Estados Unidos. De hecho, por eso es que son de las potencias que siguen siendo, ¿verdad? Entonces, como les decía, 1850 son, digamos, fundados los ferrocarriles, los telégrafos, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, el acero. Esto es en 1850. Ahí piensen, es el equivalente como que haya salido el Bill Gates o el Steve Jobs, ¿verdad? En ese momento, que eran los dueños, que también eran los gerentes de la empresa, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estaban ahí esa primera generación. Ya al final de esa primera generación, estamos hablando de 1880, 1890, pasa lo que casi siempre pasa, ¿verdad? De que los dueños, los hijos de los dueños, pues puede ser que ya no tengan el interés o la capacidad de manejar esas empresas. Y entonces pasan dos cosas importantes que, digamos, en 1890, 1880, estas empresas empiezan a salir a la bolsa y entonces es cuando se crean las bolsas de valores en Estados Unidos principalmente. Empiezan a nacer las acciones, tal. Y entonces los dueños de las acciones pues son los dueños de la empresa. Pero al mismo tiempo se da una separación de que los gerentes de las empresas no necesariamente son los dueños. Y entonces eso en general se llama la separación de la propiedad y del control. Propiedad, los que tienen la propiedad son los accionistas de las acciones, de los accionistas de las empresas, pero el control lo tienen los gerentes, que no necesariamente tienen muchas acciones en ellos.
¿verdad? Entonces, y esto más o menos se va dando a partir de 1890, esa separación. Para 1930, 31, 32, hay una serie de estudios, hay dos economistas que se llaman Berle y Mins, que escriben un libro que se llama La separación de la propiedad y del control, donde ellos básicamente documentan cómo de las acciones más grandes en Estados Unidos, nadie tiene control de ellos más que los gerentes, y que los gerentes tienen muy poca participación en esas empresas. Y eso es típicamente lo que ocurre hoy en día, digamos, en el mundo, digamos, de empresas que están cotizadas en bolsa. En nuestro país, pues uno podría decir, bueno, eso pasa o no pasa, muchas de las empresas son familiares, pero ciertamente hay empresas, pongamos el ejemplo, digamos, de tres empresas, una cervecería de Costa Rica, donde los accionistas están muy diluidos, ¿verdad? Son muchos accionistas, hay efectivamente accionistas grandes, pero a lo mejor tienen un 10, un 15% de la empresa. La Nación es otro ejemplo, una empresa donde hay muchos accionistas. Y el otro, por razones diferentes, la Dos Pinos, donde, por ejemplo, ahí hay 3.200 accionistas y los gerentes, pues no necesariamente, de hecho, no tienen acciones en la Dos Pinos, ¿verdad? Ok, entonces eso se llama separación de la propiedad y el control. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta acerca de eso, de ese concepto? Ok, bien. Entonces, ahora ya, digamos, entendiendo esto, Irving Fisher es un economista estadounidense, por decirlo así, el primer economista estadounidense ya, digamos, mundialmente famoso. Y entonces en 1930 escribe un libro que se llama La teoría del interés, The Theory of Interest. Y entonces aquí él dice, son varias cosas que dice, ¿verdad? Entonces la primera, digamos, donde es un estudio acerca de qué son los determinantes de las tasas de interés. Acuérdense que es 1930, todavía no se ha inventado el tema de riesgo de von Neumann y Morgenstern, pero entonces él sí habla acerca de las tasas de interés y entonces dice, vea, las tasas de interés dependen de dos cosas, dependen de las preferencias de los consumidores y también de las funciones de producción de la economía. Es una mezcla de ambas cosas, entonces eso ya lo vamos a ver como un ejemplo de eso. Entonces es la primera cosa que él define y explica y nosotros vamos a verlo con cierto detalle. También él explica una herramienta que ustedes han usado en Macro 2, se usa muchísimo digamos, en el mundo de los negocios, que es la medida, la herramienta del valor actual y el valor actual neto, que lo vamos a ver en un segundo. Y la tercera cosa que dice, que es bien importante, que ese es el principio de separación de Fisher, es que dice que esta separación del control y de la propiedad no son un problema siempre y cuando los gerentes de las empresas maximicen el valor actual neto de sus oportunidades. Entonces eso es lo que él dice y explica cómo es así, ¿verdad? Y entonces, y que de hecho que ni siquiera el gerente de la empresa tiene que conocer las preferencias de los accionistas, con solo maximizar el valor actual neto de las acciones ya está haciendo lo que debe y ya con eso se llega a un equilibrio óptimo. ¿Okay? Entonces vamos a ver esa idea en dos partes. La vamos a ver primero, digamos, el ejemplo que él pone o gente contemporánea a él sin riesgo, que es más o menos sencilla. Y después la vamos a ver con riesgo ya en un contexto de mercados completos. Y vamos a ver que sí, que la idea de él sí se cumple siempre y cuando existan mercados completos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Bien. Entonces, vamos a empezar por lo súper sencillo, que es ok, les voy a explicar el concepto del valor actual neto, que seguramente lo han visto ya en alguna otra clase. Ok, valor actual neto.
Entonces, la primera cosa es que es una idea bastante antigua. En el año 1200 ya hay un problema, curiosamente, de pensiones de un soldado que le cambian la pensión, que en vez de pagarle 4 veces al año, le pagan una vez al año, pagan la misma cantidad, pero se lo pagan al final del año. Entonces la pregunta es qué tan, cómo, si está peor o cuánto peor está con eso, ¿verdad? Entonces es de nuevo, y eso para calcularlo hay que usar el valor actual neto. Entonces, el valor actual neto, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Entonces, básicamente tenemos los flujos de caja que los vamos a definir como menos C0, C1 hasta CT, ¿verdad? Entonces tenemos varios flujos de caja. C0 típicamente es negativo y por eso le ponemos un menos por delante, típicamente negativo. Esto es un concepto, por ejemplo, donde yo estoy haciendo una inversión y el C0 es la inversión inicial y CT, todos los flujos de caja pueden ser positivos o negativos. ¿Okay? Nosotros ya hemos visto un ejemplo de flujo, digamos, de un BAN, un flujo de caja, que son los bonos, donde el C0 es el precio inicial que yo pago por comprar un bono y el C1 hasta el CT son los flujos de caja que me genera el bono. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dos conceptos importantes del BAN. El primer concepto es el valor actual. En inglés, esto se escribe como present value y también las calculadoras pues aparece como el present value. Entonces, la definición es la sumatoria de t igual a 1 hasta de t igual a 1 de los flujos de caja CT traídos a valor presente a una tasa K, donde K se le conoce como la tasa de corte. En general, digamos, en el contexto de proyectos. Nosotros en el curso ya vimos un ejemplo con los bonos donde la K que habíamos calculado era el rendimiento del bono, ¿verdad? Pero aquí se le llama tasa de corte. En Excel, la fórmula que invocaríamos, diríamos valor actual, si lo tenemos en español, si lo tenemos el Excel en inglés es present value, y nos pide la primera parte de la fórmula, me pide el K, la tasa de descuento, por ejemplo, 0.10, y me pide C1, C2 hasta CT. ¿Ok? Aquí igual de la misma manera, C1, C2, CT. ¿Ok? Lo que es importante de saber es que en el valor actual no se incluye el flujo de caja cero. ¿Okay? Esto ya es el BAN. El valor actual neto, en inglés sería el Net Present Value, está dado por la sumatoria t igual a 1 hasta t c de t sobre 1 más k a la t menos c de 0. ¿Okay? En otras palabras, esto es el valor actual menos este flujo de caja inicial. En el Excel, la fórmula que decimos es BAN, poner present value, me pide K, C0 hasta CT, igual K, C0 hasta CT. ¿Okay? Esos son los argumentos que me pide en Excel. ¿Okay? Bien, entonces, esto es el valor actual neto, una idea muy importante. ¿Tienen alguna pregunta al respecto del valor actual neto? Me parece que también una cosa más o menos sencilla de entender, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de la separación de Fisher. ¿Okay? Ejemplo de principio de separación.
aquí vamos a poner en el ejemplo, vamos a poner el primer ejemplo. Entonces, el primer supuesto es no hay riesgo. Digamos, esto es lo que él hizo la primera vez, ¿verdad? Dice, no hay riesgo, supongamos que no existe riesgo. Entonces, básicamente, la tasa bruta que vamos a considerar va a ser igual a RF. En este caso primero que tenemos, ¿verdad? No hay riesgo. Y entonces lo que vamos a tener es una utilidad de la gente que va a estar dada por U C0 más E a la menos D U C1. Le vamos a pedir a las utilidades que sean marginales positivas. Aquí que la segunda derivada sea 0. Aquí, como no hay riesgo, la interpretación es básicamente como una utilidad ordinal, donde simple y sencillamente lo que estoy haciendo es diciendo tengo una utilidad marginal decreciente. No le vamos a dar todavía la interpretación de aversión al riesgo, aunque obviamente es consistente a esto, ¿verdad? También vamos a suponer que la tasa de descuento es mayor que 0, significa que el agente es impaciente. ¿Okay? El tercer supuesto que vamos a hacer es que va a tener una dotación inicial. ¿Okay? Este agente. Y esta va a ser una economía no de intercambio, sino una economía de producción. Entonces, en esta economía de inversión hay un K0, que es la inversión inicial. Y entonces el consumo que me queda es mi dotación inicial menos la inversión que hice, ¿verdad? El quinto supuesto que vamos a hacer en esta economía de producción es que voy a tener una función de producción f de K0 y esto es lo que va a producir mi inversión y todo esto me lo voy a comer en el siguiente periodo. La función de producción tiene un rendimiento marginal positivo, pero tiene economías de escala decrecientes. ¿Okay? Esta es la función de producción. ¿Okay? Entonces tenemos este segundo supuesto, perdón, este supuesto acerca de la función de producción. Hay más condiciones que se le ponen, pero digamos aquí para llegarle a lo que nos interesa es esto. Ok, entonces el sexto supuesto es que hay un mercado de capitales, hay mercado financiero de capitales. Y básicamente lo que me interesa aquí es que yo, digamos, mi riqueza, W0, tiene que ser igual a mi consumo. Y mi consumo va a estar dado por C0 más C1 traído a valor presente RF. ¿Okay? Entonces, lo que me está diciendo es el valor actual del consumo tiene que ser igual a mi riqueza. ¿Okay? Entonces, esto es lo que me está diciendo este mercado de capitales. Aquí está un RF que ya vamos a ver de dónde sale, ¿verdad? Y RF aquí porque es la tasa de interés libre de riesgo, no hay riesgo en esta economía. Entonces, vamos a ver en qué lo determina. ¿Ok? Entonces, aquí, por supuesto, RF es tasa bruta libre de riesgo. ¿Okay? Entonces vamos a tener esta situación ahí, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a ver son varias, digamos, como varios tipos de economías y ver cuáles son las condiciones, ¿ok? De primer orden y qué significa. Entonces, maximizaciones. ¿Hay alguna pregunta acerca de esta economía tal y como la estoy presentando?
¿Está claro entonces? Entonces vamos a ver una primera economía. Un primer caso que es una economía de producción. Aquí lo que estamos suponiendo es que es el dueño, es el mismo que el gerente. Un poco como lo que yo les había contado, ¿verdad? Es decir, que al puro principio de la segunda revolución industrial, los gerentes también eran dueños de la empresa, así como con esta, digamos, tercera revolución industrial o cuarta, no sé cómo, que es con todo esto de las computadoras, de uno ve que, no sé, Bill Gates también era el gerente y era el dueño. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí, verdad? Ahí lo que ellos tienen que decir es, yo quiero maximizar mi utilidad tal que el consumo está dado por E0 menos K0 y C1 está dado por F de K0. ¿Ok? Y entonces la maximización, llamémosle, le voy a poner P de producción, es que voy a maximizar E0 menos K0 más E a la menos D U de F de K0. ¿Ok? Y entonces aquí esto se maximiza respecto al capital, a la inversión que yo hago. Tomo la primera derivada, la condición de primer orden respecto a K0. Y entonces esto lo que me va a dar es esta derivada, digamos, la derivada de la primera parte de la ecuación y uso la regla de la cadena. Entonces me va a dar menos U' de C0 más E a la menos D U' de C1 y uso de nuevo la regla de la cadena, FK0 es igual a 0. Esa es la condición de primer orden de producción. Esta condición de primer orden la puedo, ¿cómo se llama? Despejar. Lo que voy a querer aquí, por ejemplo, es despejar este F'K0. F' de K0 es igual a E a la D por U' de C0 sobre U' de C1. ¿Okay? Entonces, simple y sencillamente me da esta es la economía de producción, donde el dueño es el gerente. Vamos a ver ahora un segundo caso, que es una economía de intercambio, donde el dueño es un capitalista. Digamos, es simple y sencillamente está invirtiendo. Y entonces el dueño lo que hace es que maximizo la utilidad intertemporal tal que W0 es igual a C0 más C1 sobre R. Esto lo puedo escribir también, esta condición, esta restricción, como que C1 es igual a W0 menos C0 por R. ¿Okay? RF. ¿Okay? Entonces, el lagrangiano aquí, simple y sencillamente va a ser U de C0 más E a la menos D, U de C1, pero vamos a poner este número aquí, W0 menos C0 por RF. ¿Ok? Y entonces aquí maximizo, tomo la condición de primer orden respecto a C0, entonces me da U' de C0 más E a la menos D, U' de C1, uso la regla de la cadena, entonces me dice por RF es igual a 0.
Aquí voy a despejar, lo que me va a interesar despejar es el RF. Entonces me dice, vea, el RF está dado por E a la D por U' de C0 sobre U' de C1. Vean que esto es exactamente lo mismo que estaba aquí arriba. Entonces me dice que el RF también es igual al FK de 0. Entonces, aquí yo creo que está la primera idea que es importante, es que me dice, vea, el determinante de RF, la tasa de interés, en este caso la tasa libre de riesgo, está dada por dos tipos de condiciones. Primero que nada, está el tema de las preferencias de los inversionistas. Vean que aquí aparece directamente la impaciencia. Aquí, al tener las utilidades marginales, pues están las utilidades marginales. Y aquí, pero también hay una serie de elementos que tiene que ver con la productividad de los factores. Entonces, que las tasas de interés, en este caso la libre de riesgo, pero en general, dependen de dos cosas. Dependen de las preferencias, digamos, un factor, llamémoslo así, subjetivo, y un factor objetivo, que son la función de producción. ¿Okay? Es una idea importante. ¿Estamos claros? ¿Qué preguntas acerca de esto? Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es, dice, bueno, ok, imaginémonos ahora un mundo donde hay separación del control y la propiedad. Donde básicamente lo que tenemos es tenemos un gerente que no es el dueño de la empresa, que maximiza el BAN, el valor actual neto que tiene, ¿verdad? Entonces, este señor, el gerente, lo que dice, vea, el BAN de mi empresa está dado por menos K0, que es digamos, es mi inversión inicial, más lo que produce en el siguiente periodo. Como estamos en un ambiente sin riesgo, eso lo traemos a valor presente a una tasa de RF. Y entonces dice, ok, bueno, yo si maximizo eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, la derivada del BAN respecto a K0 va a ser igual a -1 más F' de K0 sobre RF es igual a 0. Esto implica que RF es igual a F' de K0. Y nosotros lo que vimos anteriormente en esta maximización era que esto salía aquí. Digamos que esta condición precisamente era la condición de maximización, era condición maximización. Entonces, lo que significa es que está maximizando la utilidad esperada del dueño. ¿Okay? Y entonces esto es lo que justifica que haya separación de control y propiedad. Es decir, que siempre y cuando usted le diga al gerente, vea, no, lo que usted tiene que hacer es maximizar el BAN de la empresa y el gerente lo hace, entonces va a llegar a digamos, va a escoger un K óptimo, que es el que maximiza la utilidad esperada de los dueños. ¿Está clara la idea? Sí, no, más o menos. Sí. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, esto, como les digo, esto se desarrolló antes de que existiera el concepto, digamos, todavía no se había desarrollado el concepto de utilidades cardinales, entonces, ni riesgo, ¿verdad? Entonces, todo, digamos, lo que Fisher decía es que decía, bueno, me parece que esto
se puede generalizar a condiciones de riesgo, pero no tenía las herramientas para hacerlo. Entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo parecido a esto con mercados completos. Entonces, lo que vamos a demostrar es esta misma demostración que hicimos aquí, pero con, digamos, en una situación de riesgo. Y vamos a demostrar, ¿verdad?, que efectivamente hay esa separación. Es decir, que siempre y cuando yo esté maximizando el valor actual neto de la empresa, pues yo estoy, con eso estoy cumpliendo los deseos del dueño. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Ok, economía con riesgo. Con riesgo. Y mercados completos. Por cierto, esta parte no estaba en la versión del libro de texto que ustedes tienen, eso lo escribí ayer y lo subí a la página esta de Academia. Entonces, si ustedes quieren bajar la nueva versión, lo pueden hacer, ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta economía, es muy parecida, solo que hay riesgo, ¿verdad? Entonces, K0 es la inversión inicial. El consumo 0 es igual a E0 menos KS, consumo inicial. Y ahora lo que va a ser diferente es porque la función de producción va a ser Fs de K de 0, que va a ser mi consumo en el estado S de la naturaleza. Vamos a tener esta condición que para un dado K de 0 hay una función, una productividad marginal positiva y pero que al mismo tiempo es decreciente, ¿verdad? Entonces tenemos, esta situación ahí y entonces vamos a ver cómo se calcula esto, ¿verdad? Entonces tenemos primero, igual que teníamos la vez anterior, tenemos una maximización que es economía de producción. Entonces, lo que voy a hacer es maximizar la utilidad. En este caso ya la interpretación de la utilidad, aquí va a ser una utilidad cardinal y maximizo la utilidad esperada, E a la menos D, E de 1, de C1, tal que C de 0 sea igual a mi dotación inicial y C1 de S va a ser igual a Fs de K0. ¿Okay? Entonces tengo esta situación aquí. El Lagrangiano de producción va a ser U de E0 menos K de 0 más E a la menos D. La utilidad esperada aquí simple y sencillamente va a ser igual a las probabilidades de los estados de la naturaleza por la utilidad de F de S K de 0. ¿Okay? Y entonces tomo las condiciones de primer orden y me da la solución que es menos U' de C de 0 más E a la menos delta de la sumatoria S en S pi de S primo de C1 de S por Fs primo de K de 0. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos que, ¿cómo se llama? La condición de primer orden en la economía de producción es de esta manera. Ok. Entonces ahora vamos a ver el problema con la, digamos, economía de intercambio. Y aquí es clave que los mercados deben ser completos.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, es que yo tengo que maximizar la utilidad esperada pero la restricción lo que me dice es lo siguiente, que mi dotación inicial, yo aquí en esta economía solo tiene el agente una dotación inicial y esa dotación inicial la tiene que usar para consumir hoy más todo el consumo que va a ser en los distintos estados de la naturaleza. Aquí nada más se acuerdan que el P de 0 se normaliza para que sea igual a 1. Entonces, estamos poniéndolo de esta manera. Entonces, veamos a ver cómo es lagrangiano. Entonces, economía. En esta economía de intercambio, tenemos esta situación. Tenemos el lagrangiano, el intercambio. Está dado por la utilidad del consumo en cero, que es 0, menos la suma S en S, PS, C1S, más E a la menos delta, por la utilidad esperada S en S, pi de S, U de C1 de S. Ok, entonces tengo, esta es la maximización que tengo que hacer en mi economía de intercambio. Entonces voy a maximizar, digamos, punto por punto, digamos, consumo por consumo en los distintos estados de la naturaleza. Entonces, desde lambda I de C1S. Entonces, solo me va a interesar ese, digamos, dado ese consumo en ese estado de la naturaleza. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos U' de C0 y uso la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice por P de S más E a la menos delta, E a la menos delta. Entonces, aquí va a ser por pi de S U' C1S. ¿Okay? Entonces me va a quedar igual a 0. ¿Okay? Entonces, solo, de nuevo, aquí la diferencia es que solo estoy maximizando consumo por consumo en cada uno de los estados de la naturaleza. Me da esta condición de primer orden de intercambio. Entonces, lo que voy a hacer con esta condición de primer orden de intercambio es simple y sencillamente multiplicarla por, la voy a multiplicar por Fs' de K0. Siempre, entonces esto siempre va a funcionar. Entonces tengo esta condición de primer orden y con esta multiplicación me queda de esta manera. Menos U' de C0 por P de S por Fs' de K0 más E a la menos delta PS U' C1S por Fs' de K0. Esto sí, esto es igual a 0. ¿Okay? Es igual a 0. Y entonces lo que voy a hacer es simple y sencillamente sumarlas. Simple y sencillamente las sumo. Y entonces aquí, para todos los estados de la naturaleza, este es un factor que es independiente de los estados de la naturaleza. Entonces lo puedo sacar. Entonces me dice lo siguiente. Menos U' de C0 por la sumatoria de todos los estados de la naturaleza de PS, Fs', de K0, más E a la menos delta,
SNS pi de S o prima C1S por Fs' de K0. Esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, bien, ya estoy casi listo. Me tengo que volver un momento para encontrar una expresión de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a devolvernos un momento a ver la economía de producción. En la economía de producción tenía esta situación, este resultado. Este resultado, entonces lo voy a reescribir, ¿verdad? Este resultado lo que me dice es, volvamos a donde estábamos, de economía de producción. Habíamos encontrado que a lo menos delta por S pi de S o prima C1 de S Fs' de K de 0 era igual a U' de C de 0. ¿Okay? Eso era la condición de primer orden que habíamos encontrado en la economía de producción. Entonces vamos a incluirla aquí. Entonces lo que me dice es lo siguiente, menos U' de C de 0 por la suma de PDS, FDS' de K de 0 más U' de C de 0 es igual a 0. Vean que aquí estos dos U' de C de 0 ¿cómo se llama? Se cancelan. Entonces lo que me queda es esta condición. PDS F'ds de K de 0 es igual a 1. Ok. Esto más o menos en la economía donde no teníamos riesgo, esto era igual, o digamos, esto es parecido a lo que habíamos encontrado que RF era igual a F' de K0. ¿Ok? Es decir, que este es el equivalente en una economía de riesgo, digamos, donde está esto. Entonces se los voy a enseñar cómo eso es cierto. ¿Ok? Interpretación económica. Entonces tenemos esta situación aquí, SNS PDS por Fs' de K0 es igual a 1. Entonces veamos un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos un instrumento sin riesgo. Un instrumento, digamos, una inversión sin riesgo. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que FDS de K de 0 va a ser igual a F de K de 0, lo que significa es que no va a cambiar de acuerdo a estados de la naturaleza. También eso significa Fc' de K de 0 es simple y sencillamente también una constante. Entonces, para esa inversión sin riesgo, lo que tenemos es esto. Es esa sumatoria PDS por F' de K de 0. Esto es igual a F' de K de 0 por la sumatoria S en S de PDS. Ok, entonces ahora sí, digamos, puede ser que todo les haya sonado a chino, ¿verdad? Hasta el momento, pero esta parte sí tienen más o menos que saber qué es esto. ¿Qué es la suma de los precios de los precios de los instrumentos puros? ¿A qué era igual eso? María Jesús. ¿Me oyen? Eso es igual a VF, profe. Ok, ¿y qué era VF, Isaura?
El valor del, no sé cómo ponerlo, el valor, ¿no? Ok, es el valor, pero ¿de qué instrumento? Pues, ¿de cuál es? Complejo, ¿no? Es un instrumento complejo, pero es un instrumento complejo que nos interesaba mucho. ¿Cuál era ese instrumento complejo? El libre. Libre de riesgo. El libre de riesgo. Entonces, esto es igual a F' de K de 0 por V de F, donde V de F es bono, cupón 0. ¿Ok? Es decir, que tiene el flujo de caja, era igual a 1 para todo S en S. ¿Ok? Este bono cupón 0 también se podría calcular, ¿se acuerdan cómo era igual a 1 sobre 1 más RF, o como estamos haciéndolo aquí con el rendimiento bruto, sería 1 sobre RF. Entonces, lo que estamos diciendo es F' de K de 0 sobre RF es igual a 1. Esto es igual a 1, ¿verdad? Y entonces esto implica F' de K de 0 es igual a RF. Eso se los puse con el ejemplo tan sencillo del, digamos, de una inversión sin riesgo. Vean que da ese mismísimo resultado que daba, que nos dio en esa economía que habíamos visto sin riesgo, ¿verdad? Entonces, en general, digamos, aquí esto lo que nos está diciendo es esto. Esta es la condición clave. Esta es la condición clave para mí, para donde sé que está maximizando tanto en la economía de producción como en la economía de intercambio. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el siguiente paso. El siguiente paso es cómo se calcula el BAN en economía con riesgo. El BAN en esta economía con riesgo tiene la siguiente situación. Es que me genera el flujo de caja del BAN va a ser igual a F de S, K de 0 para todo S en S. Ok, entonces el valor actual del proyecto va a estar dado por la sumatoria PDS por FDS K de 0. Así, digamos, así como se valoraban los instrumentos complejos, también voy a valorar el proyecto simple y sencillamente. Agarro los flujos de caja del periodo 1 y los multiplico por el precio del instrumento puro. Y el BAN del proyecto está dado por menos K0 más la sumatoria PDS, FDS, K de 0. ¿Ok? Entonces tengo, esta es la forma en que se calculan los banes cuando tenemos una economía con mercados completos. Entonces, ahora maximizo respecto a K0. Entonces me queda menos 1 más la sumatoria S en S, PDS, FS' de K0 es igual a 0. Esto lo que me dice es que la sumatoria S en S, PDS, FS' de K0 es igual a 1. Esto vimos que era la condición que existía cuando estábamos maximizando en las economías de producción y de intercambio. Entonces, de nuevo, nos está diciendo que el principio de separación de Fisher está funcionando. Y entonces, lo que dice, en pocas palabras, en el concepto económico, es que los gerentes, siempre y cuando estén maximizando el valor actual neto, están haciendo lo que es preferido por los dueños de la empresa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos y lo vamos a ver con el ejemplito que habíamos visto de la economía que habíamos resuelto anteriormente para analizar los distintos proyectos. Ok, entonces vamos a ver, entonces, ejemplo de la economía resuelta. Ok, si se acuerdan, en esta economía teníamos varias cosas. PS
era igual, los precios de los instrumentos puros era 0.3, 0.45 y 0.18. Eso era para el caso de gamma igual a 1, donde tenían los agentes una utilidad logarítmica. Teníamos también las probabilidades pi de s, que eran igual a 1/4, 1/2 y 1/4. ¿Ok? Y además teníamos las dotaciones totales de la economía agregadas, eran 3, 4 y 5. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver distintos tipos de proyectos para ver qué sale, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el primer proyecto, proyecto número 1. Entonces, este proyecto, ¿se acuerdan? Esta economía era una economía donde se producían naranjas. Y entonces, lo vamos a llamar un sistema hidropónico. Por cierto, nosotros habíamos dicho que lo que deberíamos hacer es maximizar el valor actual neto. En general, digamos, de la manera más general, es que nosotros siempre que el valor actual neto sea mayor que 0, debería aceptar yo el proyecto, porque muchas veces hay como inversiones que no son divisibles, entonces siempre y cuando sea un valor actual neto positivo, lo acepto. Y si es negativo, pues lo rechazo. ¿Okay? Esa es como la forma más general. Ok, entonces este sistema hidropónico va a tener estas características. La inversión inicial, y el I lo vamos a definir como menos X. Lo vamos a definir como una variable por definir. Y el flujo de caja de esta inversión del proyecto me va a dar en los distintos estados de la naturaleza, me va a pagar 1, 1 y 1. ¿Ok? Entonces, bien, esto tengo aquí. Entonces, vamos a ver cómo calcularía yo el valor actual de este proyecto. Llamemos X por el sistema hidropónico. ¿Cómo se calcularía? Entonces, yo hago una inversión de X y esa inversión de X me genera una naranja más, una naranja más, una naranja más en los 3 estados de la naturaleza. ¿Cómo se calcularía el valor actual de ese proyecto? No el valor actual neto, sino el valor actual. Alonso. Sería X más la suma de los... Ok, vamos a ver. Entonces, el X todavía no, porque el X se mete para el valor actual neto, pero entonces lo que haría es 1 por... Pago. Sí, por el repago, son los repagos, 1 por 0.3 más 1 por 0.45 más 1 por 0.18. Esto me da 0.93. Este es el valor actual del proyecto. El valor actual neto del proyecto sería menos X más 0.93. Y entonces esto tiene que ser mayor o igual a 0. Esto significa que yo voy a aceptar el proyecto siempre y cuando el X sea menor o igual a 0.93. Ok. Había una cosa más que habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes? Que era que el valor, podíamos calcular que vamos a ver, el valor actual de X también se podía calcular como el flujo de caja esperado sobre 1 más E R de X. El flujo de caja esperado, como da un pago de 1 en todos los estados de la naturaleza, entonces esto es 0.93. Esto es igual a 1 sobre 1 más E R de X. Y entonces aquí despejo el R de X
que me da 7.526%. Ok, entonces me dice que la tasa de descuento de este proyecto debería ser el 7,5%. Ese 7,5% ya nos ha salido antes. ¿Se acuerdan ustedes a qué era igual este 7,5%? Lo voy a escribir más bonito. Sí, lo que me está diciendo es, vea, este proyecto, hay varias cosas, que siempre y cuando la inversión inicial sea menor o igual a 0,93 debería serlo. Y la otra es que los flujos de caja de este proyecto los debo descontar al 7,5%. ¿Por qué? A ver, el 7,5% ya salió en esta economía anteriormente. ¿Qué era ese 7,5%? Creo que era el rendimiento esperado de los bonos sin riesgo. Ajá, era exactamente los rendimientos esperados del bono sin riesgo. Y entonces lo que me está diciendo, este sistema hidropónico ¿se parece o no se parece al bono sin riesgo? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, bastante. Porque, claro, porque me está generando un flujo de caja que es el mismo en todos los estados de la naturaleza. Entonces, vean qué interesante. Lo que me está diciendo es que cada proyecto hay que evaluarlo de acuerdo al perfil de riesgo que él tiene. Este sistema hidropónico, como me está generando un flujo de caja constante en todos los estados de la naturaleza, yo lo descuento a una tasa que es la misma que el RF, que era igual que el RF. ¿Okay? Y la razón es por eso, porque tiene un perfil de riesgo que es muy parecido al, ¿cómo se llama? Al de un activo libre de riesgo. Por cierto, de nuevo, ahora, ¿cuál sería el beta de este sistema hidropónico? 0. Cero, es decir, que no tiene correlación con las dotaciones totales de esta economía, ¿verdad? Entonces, el beta de X es igual a 0. No tiene correlación con esta parte que es el mercado, ¿verdad? Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Ok. Segundo proyecto. Entonces, este proyecto es abono fertilizante. Entonces, el flujo inicial C0 es igual a menos Y. Ok, una pregunta, sí, nada más para ver si hay alguien de campo por aquí, ¿verdad? Entre ustedes. El abono, ¿cómo es que funciona? ¿Cuándo funciona y cuándo no funciona? El abono, digamos, si yo abono los árboles de naranja, los naranjales. No hay nadie de campo ahí, todos son de la ciudad. No puede ser posible, ¿verdad? Alguien que haya trabajado en una finca, aunque sea no de naranjales. El abono se puede poner siempre, o no. Bueno, profe, yo no soy de campo, pero creo que funciona nada más cuando llueve. Ah, efectivamente, Andrés, exactamente. Entonces significa, porque de hecho, si uno lo pone cuando no está lloviendo, más bien se quema las cosechas, ¿verdad? Entonces, este abono fertilizante va a tener un flujo de caja marginal que va a ser, en el estado de sequía me va a generar 0. En el estado de normal va a generar una naranja más. Y en el estado de lluvioso va a generar 2. El flujo de caja esperado va a ser igual a 1, igual que en el hidropónico. Lo que pasa es que aquí tiene esa característica ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo calcularía yo el valor actual de este proyecto del abono fertilizante? ¿Qué necesitaría? ¿Cómo lo calcularía? Y eso sería 0.3 por 0.
Ok, 0 por 0.3, ¿sí? Después 0 más 0.45 por 1 Ok, más 0.18 por 2. ok. Entonces me da este número y entonces me dice que el valor actual neto de esto es 0.81. Esto es 0.81. Entonces significa, si ya calculo el valor actual neto, y es menos y más 0.81, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces y tiene que ser menor o igual a 0.81. Entonces, siempre y cuando la inversión inicial, lo que me estén cobrando por el abono, sea menor que 0.81, estaría dispuesto a hacerlo. ¿Ok? Y además, ahora voy a calcular, uso esta fórmula del valor actual Y es igual al flujo de caja Y sobre 1 más R de Y. Lo despejo, esto es igual a 0.81, esto es igual a 1. Entonces aquí me dice que la tasa de descuento de este proyecto, esto va a ser igual al 23.4%. ¿Por qué? Vean que es, digamos, y habíamos calculado que la tasa del proyecto hidropónico era el del 6.52%. Los dos tienen, por cierto, el mismo flujo de caja. ¿Por qué yo estoy descontando el proyecto de abono fertilizante con una tasa mucho más alta que el proyecto hidropónico? Porque es más riesgoso. ¿Más riesgoso en qué sentido? Y que hay un estado en el cual uno consumiría cero. Ok, y entonces vean una cosa, vea, el flujo de caja FDS es igual a 0, 1, 2. Y la dotación, el mercado, es 4, 5 y 6. ¿Cuál, esto tiene un beta positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Mayor que 1 o menor que 1? Mayor que 1. Ajá. Ok, mayor que 1. Vea, tal vez para que vea, la forma en que se calculan los betas es por los rendimientos. Entonces, el FDS aquí sube de 1 a 2, está subiendo un 200, un 100%, mientras que al pasar de 5 a 6 está subiendo solo un 20%. Entonces, aquí el mercado se mueve un 20% y aquí se mueve un 100%. Así, a ojo, digamos, tendríamos que hacer el cálculo bien, ¿verdad? Pero me está diciendo que el beta es como de 5, ¿verdad? Más o menos así a ojo. Tendríamos que calcularlo, pero nada más para que lo vean cómo es la cosa. ¿Ok? Y entonces vamos a ver el tercer proyecto. El tercer proyecto. Entonces, este proyecto es un sistema de riego. Sistema de riego. Obviamente el sistema de riego entonces va a tener un costo inicial de menos Z y va a tener un flujo de caja positivo va a ser de 2, 1 y 0. Vean qué interesante este sistema de riego. ¿Cuándo es que el sistema de riego me genera más naranjas? En sequía. En sequía, ¿verdad? Y de hecho, cuando está lluvioso, no necesita un sistema de riego, no me sirve de nada. Pregunta, ¿este proyecto es riesgoso o no es riesgoso? ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Bueno, ok, sí, sí es riesgoso en el sentido de que de los flujos de caja van cambiando. ¿Alguien tenía una opinión distinta? Ok, veamos ahora un momento el valor actual de este proyecto Z. ¿Cómo lo calcularía?
De ahí 0.3 por 2 2 por 0.3, ¿sí? más 0.45 por 1 1 por 0.45 más 0. más 0 por 0.18. El flujo de caja, por cierto, de este es igual a 1. ¿Ok? Esto me da un valor de 1,05. Y entonces el valor actual neto de este proyecto sería menos z más 1.05. Tiene que ser mayor o igual a 0. Esto me dice que z tiene que ser menor o igual a 1.05. Y además habíamos calculado que 1.05, que es el valor actual de z, es igual a el flujo de caja esperado sobre 1 más E R de Z, que es igual a 1 sobre 1 más E R de Z. Y entonces aquí me sale que el R de Z va a ser igual a E R de Z. Es igual a menos 4.76%. Es decir, que me está diciendo que la tasa de descuento es negativa. ¿Por qué? Porque funciona como un seguro. Efectivamente, digamos, ¿se acuerdan ustedes que el flujo de caja de este Z es 2, 1, 0 y la dotación de la economía era 3, 4, 5? Ok, entonces estamos, de hecho se está moviendo en contra de la economía. De hecho, si sumáramos los dos, nos daría 5, 5 y 5. Y eso sería una situación bellísima porque pasamos de una economía donde había riesgo a una economía donde acabamos de eliminar el riesgo. Porque al meter un sistema de riego estamos compensando todos los problemas y hace que la gente ya no tenga que ahorrar por motivos precaucionarios ni nada. Entonces es bellísimo, digamos, uno dice, este sistema de riesgo es exactamente lo que esta economía necesita para salir adelante, ¿verdad? Aunque me cueste un montón, aunque me cueste más que el valor esperado del flujo de caja, porque con eso yo salgo adelante. ¿Ok? ¿Está claro? Por cierto, tendría un beta de qué tipo? ¿Beta positivo, 0 o negativo? Negativo, ¿no? Ok, tiene un beta negativo, efectivamente tiene un beta negativo porque cuando hay rendimientos positivos de mercado, yo tengo rendimientos que van en contra uno del otro. Y entonces al trabajar como un seguro, por eso es que yo lo estoy valorando tanto si la gente es aversa al riesgo. Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que tenemos para el día de hoy del principio de separación de Fisher. Entonces es importante entender, digamos, varias ideas de Fisher. La primera era que los determinantes del instrumento de la tasa de interés depende tanto de elementos psicológicos como externos. Tal vez lo podemos ver con el factor de descuento, en la clase pasada. En la clase de la semana pasada habíamos visto que la tasa de descuento RF era delta más gamma mu menos gamma al cuadrado, sigma al cuadrado sobre 2. La idea que tenía Fisher es que vean que en esta ecuación hay elementos que tienen que ver con las preferencias de los individuos y elementos que tienen que ver con factores externos. ¿Cuáles elementos en esta fórmula tienen que ver con las preferencias de los individuos? Gamma y delta, Ok, gamma y delta. ¿Y cuáles tienen que ver con la economía externa? mu y sigma. Mu y sigma. Entonces, lo que él está diciendo, y es correcto, ¿verdad? Es decir, vea, lo que determina las tasas de interés tiene, por una parte, un factor, llamémoslo así, psicológico, que es, digamos, de lo que tienen las preferencias de los agentes, y por otra parte, factores reales, que son el crecimiento de la economía, el riesgo de la economía, ¿verdad? Entonces, esa es la primera idea de Fisher, que es bastante importante. La segunda idea de Fisher, que me parece que es la principal de hoy, es que
no hay problema de que haya separación entre la propiedad y el control, que significa que los gerentes no tienen que ser los dueños de la empresa, siempre y cuando los gerentes estén maximizando el valor actual neto de los proyectos. Vimos un ejemplo en una economía sin riesgo. Vimos un ejemplo en una economía con riesgo. Con una economía con riesgo, eso que decía Fisher es cierto, pero tiene una condición necesaria para eso, es que los mercados estén completos. Si los mercados no están completos, eso no necesariamente se cumple. ¿Okay? No necesariamente se cumple, entonces ahí, digamos, si los mercados estuvieran incompletos, pues el gerente sí tendría que saber cuáles son las preferencias de los dueños y tomar eso en cuenta. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Una consulta. Sí. Digamos, en la fórmula que se copió al final, digamos, si yo quiero sacar como esa media y esa varianza, ¿es la varianza de la media de los precios o de qué era? Es que no tengo ese punto. Era la varianza en los medios y la media de las dotaciones, no de los precios. Aquí soy. Gracias. Entonces, sí tenía que ver con la economía real. Esa era una economía de intercambio. Ya con una economía de producción van a haber factores externos, pero ya tendríamos que meter ahí la función de producción y todo, ¿verdad? Pero digo, sí, siempre sigue siendo una cosa como factores psicológicos y factores externos, ¿sí? Y entonces ahí lo que me está diciendo es que las finanzas de alguna manera mezclan las dos cosas, ¿sí? Así son, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, yo creo que es parte de lo bonito, ¿verdad? Que tiene esos dos elementos ahí. Ok, entonces eso es lo que tenemos para el día de hoy. Que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, profe. Entonces, Gracias, profe.